Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Stephanie Madero. En esta ocasión vamos a desarrollar el video acerca de lo que es la contabilidad de costos y lo que hemos nosotros podido aprender durante el desarrollo de este módulo. El video lo voy a desarrollar con mi compañero Daniel Benavides. Entonces nosotros vamos a hablar un poquito acerca de los antecedentes de la contabilidad de costos, la historia que tiene un poco esta asignatura o el estudio de esta parte de la contabilidad, para que podamos entender un poquito de dónde proviene y cuál es su importancia. Así también vamos a revisar cuáles son las principales características que tiene la contabilidad de costos para que pueda desarrollarse como tal. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquito los antecedentes. Primero, la contabilidad de costos aparece como un medio para poder calcular los costos de una empresa. Siempre ha sido una necesidad básica a la hora de hacer planificaciones y controlar el objetivo social de la compañía. Se ha convertido también en una herramienta súper eficaz a la hora de determinar qué tan factible, qué tan viable es un negocio. Y es por eso que el enfoque de la contabilidad de costos ha adquirido tanta importancia a través de los tiempos. Sí, vamos a hablar un poquito del desarrollo que ha tenido la contabilidad en estos tiempos. De lo que nosotros pudimos investigar, en 1776 es la primera vez que aparece la contabilidad de costos. Tenemos que empezaron en 1776 y los años posteriores al advenimiento de la revolución industrial trajo varios cambios. Entre ellos trajo la manera de poder redactar los escritos, la manera en la que las personas veían la contabilidad o veían la administración de sus negocios. Por ejemplo, las grandes fábricas, con el grado de complejidad que llevaron, crearon un ambiente para que pudiera desarrollarse la contabilidad de costos. Los principales países fueron Inglaterra, en donde se desarrolló un nuevo método. Fue el primer país donde se desarrolló el método y fue donde se empezó a teorizar la contabilidad de costos. En 1778 ya que tenemos que se empiezan a utilizar los libros auxiliares en todos los elementos que tenían, en donde ya se puede verificar efectivamente cuáles son los costos de cada producto. De 1890 a 1905, tenemos que la contabilidad empezó a consolidar un importante desarrollo, puesto que diseñó su estructura básica, integró los registros de costos a las cuentas generales de países como lógicamente Inglaterra, donde se desarrollaba, y ahora Estados Unidos también. Aportaron conocimientos, se implementaron, mejor dicho, conceptos y conocimientos como el tema de establecer procedimientos de distribución de los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Y los externos. Se empezaron a evaluar lo que son los inventarios, los registros, la estimación de los costos en cuanto a materiales y en cuanto a mano de obra, ¿sí? Después tenemos que de 1900 a 1910, entonces se pasó a analizar más la raíz de la contabilidad como tal, y se identificó que la contabilidad de costos debía continuar dependiendo de la contabilidad general. Después de esto tenemos un periodo de 1920 a 1930, en donde es la época de la Gran Depresión de Estados Unidos, en los cuales la contabilidad se comenzaba a entender como una herramienta de planeación y control, lo cual determinaba la demanda, su demanda determinó, mejor dicho, la necesidad de crear nuevas fórmulas para anticiparse a pequeños hechos económicos y que surjan, o sea, para estar preparados para pequeños costos predeterminados que iban a surgir. Después de la Gran Depresión, entonces se comienza a dar una preponderancia más importante a la diferencia de un sistema de costos y un sistema tradicional, o de la contabilidad del manejo de los costos diferenciado del manejo del presupuesto general de la empresa. Se ven como una herramienta, ya que es clave en la dirección de algunas áreas. En este punto me gustaría poner ejemplos. Por ejemplo, el desarrollo de los ferrocarriles. Se evidencian que
justo en este auge de la contabilidad de costos o justo cuando se empieza a verificar la importancia de la contabilidad de costos, tenemos varios hechos importantes como son el desarrollo de los ferrocarriles, el valor de los activos fijos utilizados por las empresas, se hicieron aparecer la necesidad de controlar los costos indirectos, el tamaño y complejidad de las empresas y por consiguiente las dificultades administrativas a las que se enfrentaban, ya que empezaron a crecer bastante, y la necesidad de disponer de una herramienta confiable que les permita fijar precios de ventas. Esto ocurrió durante la Gran Depresión y posterior a la Gran Depresión, y ya en 1953 empiezan a ver nuevamente luces de la evolución en cuanto a la contabilidad de costos. Tenemos que el norteamericano, por ejemplo, hace Littleton, en vista del crecimiento de los activos fijos, definía la necesidad de amortizar a través de tasas de consumo a los productos fabricados como costos indirectos. ¿Sí? Él ya vio la necesidad de ir amortizando estos costos. En 1955, en cambio, surge el concepto de Contraloría como medio de control de las actividades de producción y finanzas de las organizaciones. Y en nuestro concepto de contabilidad administrativa pasa a ser una herramienta de análisis. Entonces aquí también ya se identifica la importancia de la contabilidad administrativa separada de la contabilidad de costos. Se identifica que se necesita una persona que esté realizando esta administración separada del enfoque que tenía la contabilidad de costos, que era básicamente y que continúa siendo el realizar un análisis de los costos de producción que tiene cierto producto o cierto servicio que nosotros ofrezcamos. Y finalmente en 1980 termina ya, las empresas industriales consideraban que sus procedimientos de acumulación de costos eran como secretos industriales que no podían ser revelados, ya que el manejo de sus finanzas era bastante importante y mantenían un archivo secreto de contabilidad de costos. Sin embargo, esto se tradujo en un estancamiento para la contabilidad de costos con relación a otras ramas de la contabilidad, puesto que no se compartía, no evolucionaba y no se mejoraba de ninguna manera, ¿sí? Pero sin embargo, cuando se comprobó que cuando su aplicación produciría beneficios, todo cambió, ya que en 1981 el norteamericano H.T. Johnson resaltó la importancia de la contabilidad de costos y de los sistemas de costos, al hacerlos ver como una herramienta clave para brindar la información a la gerencia sobre la producción, lo cual implicaba existencia de archivos de costos útiles para la fijación de precios adecuados en mercados competitivos. Entonces podemos ver toda la evolución que fue teniendo la idea de separar la contabilidad de costos de las otras ramas de la contabilidad y cómo su importancia a la final tuvo un objetivo clave que fue la presentación de informes gerenciales a las personas, a los administrativos de la empresa para que puedan ver la evolución de los costos y puedan proyectarse. De todas maneras, vamos a ver ya la definición más clara de lo que es la contabilidad de costos hoy en día. En un sentido bastante general, la contabilidad de costos es la técnica empleada para recoger, registrar y reportar la información relacionada con los costos y con base en dicha información, decidir de qué manera óptima y adecuada podemos nosotros planificar y controlar estos costos. De una manera más fácil de entender, la contabilidad de costos es un sistema de información empleado por la empresa para determinar, registrar, controlar, analizar e interpretar toda la información que nosotros relacionemos con los costos de producción, distribución, administración y financiamiento de nuestra empresa. Entre los objetivos principales de la contabilidad de costos tenemos proporcionar la información para determinar el costo de ventas y poder calcular la utilidad o pérdida del periodo. Determinar el costo de los inventarios con el objetivo de que a la presentación del balance general y el estudio de la situación financiera de la empresa esta información esté clara. Y suministrar información para ejercer un adecuado control administrativo y facilitar la toma de decisiones acertadas en cuanto a la estrategia que vayamos a desarrollar con nuestro negocio, ¿sí? Buenas noches, mi nombre es Daniel Benavides. Bueno, yo voy a seguir con el curso de esta presentación. Bueno, a mí me ha tocado exponerles prácticamente los elementos del costo de un producto, ¿no? Bueno, el costo de un producto siempre se divide por los materiales, la mano de obra.
en costos directos e indirectos. Bueno, en el caso de los materiales, los costos directos son aquellos que pueden identificarse en la fabricación de un producto terminado. Fácilmente se asocian con este y representan el principio del costo de materiales en la elaboración de un producto. Bueno, en las siguientes dos diapositivas les voy a indicar lo que son los costos indirectos. Sigamos con la mano de obra. En la mano de obra, los costos directos son aquellos directamente involucrados en la fabricación de un producto terminado que pueden asociarse con facilidad y tienen un gran costo de elaboración. Los costos indirectos de fabricación, los IF, son aquellos costos que se acumulan de los materiales y mano de obra indirectos, más todos los costos incurridos en la producción, pero que en el momento de obtener el costo del producto terminado no son fácilmente identificables de forma directa con el mismo producto. La relación con la producción. Esto está íntimamente relacionado con los elementos del costo de un producto y con los principales objetivos de la planeación y el control. Las dos categorías con base en su relación con la producción son los costos primos y los costos de conversión. Bueno, los costos primos son todos los materiales directos y la mano de obra directa de una producción, mientras que los costos de conversión son los relacionados con la transformación de los materiales directos en productos terminados, o sea, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. La relación con el volumen. Los costos varían de acuerdo con los cambios en el volumen de producción. Este se enmarca en casi todos los aspectos del costeo de un producto. Estos se clasifican en costos variables, costos fijos y costos mixtos. Los costos variables son aquellos en los que el costo total cambia en proporción directa a los cambios en el volumen, en tanto que el costo unitario permanece constante. Los costos fijos son aquellos en los que el costo fijo total permanece constante mientras que el costo fijo unitario varía con la producción. Y los costos mixtos, estos tienen las características de ser fijos y variables. Existen dos tipos, los semivariables y el escalonado. El semivariable, la parte fija del costo semivariable representa un cargo mínimo, siendo la parte variable la que adquiere un mayor peso dentro del costeo de producción. En cambio, el escalonado, la parte del costo de los costos escalonados cambian a diferentes niveles de producción, puesto que estos son adquiridos en su totalidad por el volumen. El cuarto, la capacidad para asociar los costos. Bueno, un costo puede considerarse directo o indirecto según la capacidad que tenga la gerencia para asociarlo en forma específica a órdenes o departamentos. Se clasifican en costos directos y costos indirectos. Como ya les habíamos mencionado hace un momento, los costos directos son aquellos que la gerencia es capaz de asociar con los artículos o áreas específicos. Los materiales y la mano de obra directa son los ejemplos más claros de lo que ya habíamos conversado antes. Los costos indirectos son aquellos comunes a muchos artículos y por tanto no son directamente asociables a ningún artículo o área. Usualmente los costos indirectos se cargan a los artículos o áreas con base en técnicas de asignación. El quinto, departamento donde se incurren los costos. Bueno, los departamentos de producción y departamentos de servicio. Los departamentos de producción. Estos contribuyen directamente a la producción de un artículo e incluyen los departamentos donde tienen lugar los procesos de conversión o de elaboración. Comprenden las operaciones manuales y mecánicas realizadas directamente sobre un producto. Los departamentos de servicio son aquellos que no están directamente relacionados con un producto de un artículo. Su función consiste en suministrar servicios a otros departamentos. Los costos de estos departamentos por lo general asignan a los departamentos de producción. Las actividades realizadas. Bueno, los costos clasificados por función
se acumulan según las actividades realizadas. Según la actividad, los costos se dividen en costos de manufactura, los costos de mercadeo, gastos administrativos y gastos financieros. Bueno, los costos de manufactura, estos se relacionan con la producción de un artículo. Los costos de manufactura son la suma de los materiales directos, de la mano de obra directa y de los costos indirectos de fabricación. En cambio, el costo de mercadeo se incurre en la promoción y venta de un producto o servicio. Los costos administrativos se incurren en la dirección, control y operación de una compañía e incluyen el pago de salarios a la gerencia, al staff, al CEO. Los costos financieros, estos se relacionan con la obtención de fondos para la operación de la empresa. Incluye el costo de los intereses de la compañía que debe pagar por los préstamos, así como el costo de otorgar créditos a clientes. Y bueno, le dejo aquí con la bibliografía de donde sacamos todo el material para esta presentación. Y bueno, me despido. Esto fue nuestra presentación, nuestra tarea número 3 de lo que es contabilidad de costos.